Ayer tuve una entrevista de trabajo que me molestó bastante. El anuncio era bastante ambiguo, pero yo estaba tan desesperado por un trabajo como cualquier otro, así que acepté la oferta de entrevista. Cuando llegué al lugar, la oscuridad otoñal rodeaba el edificio con un halo siniestro, que se mantenía débilmente gracias a las farolas naranjas que zumbaban. Situado en la parte trasera de un amplio descampado de aparcamientos, el lugar parecía encajar perfectamente con el resto del distrito de la fábrica. Una estructura larga, baja y maciza, revestida de aluminio y ladrillo. Tal vez fuera la tenue luz de las lámparas, o el curioso silencio que se respiraba tras el zumbido eléctrico, pero el lugar me desgarró de inmediato. La fría subida me hizo mirar constantemente a mi alrededor, como si alguien pudiera salir corriendo de la lejana oscuridad y asaltarme. Si quisieran correr media milla a través del tenue aparcamiento naranja. Durante unos tensos minutos, probé las puertas en blanco situadas en el lateral del edificio. No tenía ninguna indicación de cuál era la entrada real. Todas estaban cerradas con llave, y empezaba a pensar que alguien me estaba gastando una broma, cuando una finalmente se abrió. El interior era casi graciosamente normal. Había una sala de espera agradable y limpia. Mis preocupaciones sobre mi situación se desvanecieron, y sonreí con alivio. Estoy aquí por el... Empecé a decir, acercándome a la ventanilla de la recepcionista. No había nadie de guardia. El espacio detrás de la ventanilla estaba oscuro y vacío. Confundido, examiné la sala de espera. Las luces estaban encendidas y la puerta principal estaba abierta. Seguramente, alguien estaba trabajando. Tal vez no tenía recepcionista a esas horas. Entonces, ¿qué? ¿Tenía que entrar en el resto del edificio? ¿Encontrar a mi posible jefe dando vueltas? Maldije en silencio las vagas indicaciones de la entrevista. El sonido del tintineo de los cristales irradiaba débilmente desde algún lugar. Me asomé en la ventanilla a la recepcionista y llamé, pero el despacho en sombras que había más allá permaneció en silencio. Probé la puerta del fondo de la sala de espera. Estaba cerrada. Probé con la de al lado y se abrió con facilidad, sorprendiéndome. Avergonzado, pasé, esperando que nadie me viera tropezar con la puerta. El otro lado se abría un vasto espacio cavernoso lleno de maquinaria. Las máquinas desordenadas estaban en silencio y en penumbra. ¿Era eso un trabajo de fabricación? En el otro extremo de la fábrica, vi una única luz brillante que cubría una máquina activa. Me acerqué con cuidado al operario. Con sobrepeso y encorvado incómodamente sobre los controles, parecía estar bastante concentrado. Al acercarme, grité por encima del creciente chirrido mecánico. ¿Hola? Me ignoró, o no me oyó. Hola, estoy aquí para la entrevista, grité, rodeando la máquina para que pudiera verme. El chirrido cesó bruscamente, y la máquina se apagó con un zumbido desvanecido. Levantó la vista y se puso las gafas en la frente, apoyándolas en su cabello grasiento y enmarañado. Sus ojos brillantes, situados por encima de las relucientes mejillas pálidas, se posaron en mí durante un largo momento. Bien, refunfuñó finalmente. Esa será una entrevista de campo, ¿entendido? Hice lo mejor que pude para no parecer desconfiado. Ok. Esa máquina requiere unas manos ágiles. No entiendo. Resoplando, se inclinó, abrió una escotilla en la máquina y señaló hacia atrás a través de un lío de engranajes, pistones y otros componentes que no reconocí ni entendí. ¿Ves eso? Se ha caído una llave inglesa ahí dentro. No puedo alcanzarla. Al acercarme a él para ver el interior, contuve la respiración ante su fuerte olor corporal. El aire cerca de él parecía ser húmedo por el sudor, y su aliento era una mezcla asquerosa de humo y licor. Como no quería ser descortés, no dije nada. ¿Quieres que meta la mano y lo saque? Pregunté, preguntándome si hablaba en serio.
Bueno, seguro que yo no puedo hacerlo, respondió, frotando su redondo vientre cerca de las extrañas manchas de su camisa. Consideré la idea. La máquina era bastante baja y ancha. Para llegar a la parte trasera, tendría que arrasarme por completo dentro de la escotilla, entre todo tipo de componentes que obviamente estaban en movimiento cuando la máquina estaba funcionando. ¿No debería apagarla o algo así? Está apagada, chico. Pero acabo de ver que la has puesto en marcha. Solo en modo de mantenimiento. Ahora entra ahí. ¿O acaso no quieres el trabajo? Frunciendo el ceño, me acerqué a la escotilla. Por el rabillo del ojo, lo vi lamerse los labios. Estaba completamente asustado, pero necesitaba el trabajo. Me incliné un poco, tratando de no acercarme demasiado a ninguna de las partes dentadas que podrían empezar a moverse de repente. Temblando, extendí la mano, pero no pude llegar a ningún lugar cerca de la parte trasera. Vamos, métete hasta el fondo, insistió. Imaginé que apenas podía detectar una extraña nota de excitación en su tono. Avancé unos centímetros más, en la oscuridad amortiguada y estrecha del interior. Miré los pistones y los tubos cercanos a mi cabeza. Tuve el repentino temor de que, una vez que me arrasara hacia el interior, cerrara la escotilla detrás de mí, atrapándome. Y todavía no podía ver la llave inglesa de la que hablaba. Casi podía sentir los pistones bajando y aplazándome, o los engranajes girando y desgarrando mis extremidades. Ningún trabajo valía esto. Me escabullí. Lo siento, viejo, tengo que irme. Con unas educadas excusas, prácticamente salí corriendo por la sala de espera y me adentré en la fría noche, inmensamente aliviado. Me pasé el viaje de vuelta repasando los acontecimientos en mi cabeza, preguntándome si había dado demasiada importancia a todo, si me había asustado sin motivo y había perdido la oportunidad de conseguir un trabajo de verdad. Cuando el miedo se desvaneció, empecé a sacudir la cabeza ante mi propia estupidez. No había sido nada, y probablemente había ofendido mucho a ese tipo. Cuando llegué a casa, recibí un correo electrónico sobre la entrevista. Se me heló la sangre al leer la disculpa. El hombre con el que debía reunirme se había equivocado de dirección. Había trabajado durante toda la tarde sin ni siquiera mirar el reloj. Mi oficina en casa, antes desordenada por la mudanza, había adquirido por fin la apariencia de un verdadero espacio de trabajo. Esa comodidad y concentración facilitaron que me dedicara a trabajar durante todo el día sin distracciones. Este era quizás el tercer crepúsculo que conseguía perder por completo. Desde mi rincón protector de la luz de la lámpara, incrustado en la oscuridad como una gema tenue sobre el negro, escudriñé la habitación con los ojos y la casa con los oídos. Mi nueva casa, aunque abierta y relajante bajo el sol, parecía adquirir un tono de silencio siniestro, una vez envuelta en la insondable oscuridad propia de los cielos sin estrellas. Odiaba el constante tiempo nublado, acostumbrado como estaba al resplandor de la ciudad y a los cielos despejados calentados por el sol, y odiaba tener que adentrarme en la impenetrable negrura para encender las luces. 2 veces antes, había trabajado durante el atardecer sin prestar atención. 2 veces antes, había soportado este proceso, con el corazón palpitando, las manos tanteando a ciegas las paredes aún desconocidas. Esa tercera vez, dudé. Me senté y escuché el eco del silencio a través de las habitaciones que no se veían, deseando que la casa tuviera una respiración constante y retumbante como el edificio de apartamentos del que me había mudado. El viejo y desvencijado sistema de aire central había sido una molestia en su momento, pero lo habría preferido con creces a la insufrible tranquilidad del interior. Mientras me mantenía en equilibrio en el borde de mi asiento, forzando los límites de mi oído, la ausencia de estímulos se acercaba a lo doloroso. Y fue entonces cuando sonó mi celular, dándome un susto de muerte. Riendo de alivio, con la cara seguramente enrojecida, lo recogí de la mesa.
Había sido tonto, incluso estúpido. Me había llenado de miedo porque quería tenerlo. Un capricho de una infancia ya pasada. Sacudiendo la cabeza, me recordé a mí mismo que no había nada que temer. Un hecho que todavía me resultaba decepcionante. A veces, y últimamente más que nunca, deseaba que realmente hubiera algo sobrenatural. Cualquier cosa sobrenatural. ¿Hola? Mi oído registró unos ruidos aleatorios que tomé como si la persona que llamaba se preparara para contestar. Esperé. No hubo palabras. ¿Hola? Los mismos sonidos sin sentido continuaron. Confundido, miré el teléfono. El número no me parecía familiar. Aún así, esperé, con la intención de dar a la persona que llamaba un momento para darse cuenta de que había llamado a alguien. Una vez tuve un compañero de trabajo cuyo teléfono solía repetir la última llamada marcada, y no me apetecía que se repitieran las interrupciones. La buena y vieja marcación del trasero, dije en voz alta, esperando que la persona que llamaba tuviera de repente palabras habladas que emanaran de sus pantalones. Quizás estaba avergonzando a alguien en una cita ciegas. Eso sería genial. ¿Hola? Nada más que sonido de raspado puntuales. Colgué. Volví a dejar el teléfono sobre el escritorio y me giré en la silla para volver a enfrentarme a la tarea que tenía entre manos. La luz de mi pequeña lámpara se transformó rápidamente en una penumbra al recorrer la alfombra y se convirtió en un negro absoluto al llegar al pasillo. Me permití la breve e inexplicable idea de que alguien podría, en la posición adecuada, estar de pie en la oscuridad observándome, y yo no tendría ni idea. Me sobresalté cuando el teléfono volvió a sonar. ¡Dios! Lo levanté y calmé mi corazón acelerado con un sarcasmo autodirigido. No puedes hablar en serio. Vamos, es solo un error de marcación. Mi voz casi alcanzó el nivel de un grito esa vez. ¿Hola? ¿Hola? Los sonidos eran un poco diferentes esa vez, más como un patrón consistente de crujidos sutiles, puntuados por el sonido de la tela moviéndose junto contra el otro teléfono. Se me ocurrió que la persona que llamaba podría estar caminando por algún lugar, sobre las hojas recién caídas de la estación. Sí, ese era el ruido. Ahora lo sabía. Los ríos se detuvieron y se filtró un discurso apagado. Las palabras identificables iban dirigidas, así que la persona que llamaba estaba con alguien. La misma voz volvió a hablar. Hubo una pausa, y luego el sonido de telas moviéndose de nuevo, y un gruñido de esfuerzo. El círculo de oscuridad que me rodeaba se cerró de repente con una sensación de fuerza casi física. Aturdido, escuché el sutil zumbido de mi ordenador que se apagaba en el silencio, dejándome solo el sonido sorprendentemente fuerte de mi propia respiración aterrorizada. No fue difícil deducirlo. Acababa de escuchar que alguien había cortado la electricidad de mi casa. Mi mente se llenó de posibilidades mientras me sentaba en la oscuridad total, luchando por calmar mi respiración. Sentía como si el enemigo desconocido pudiera escuchar el aire que rugía en mi garganta, incluso ahora. Manteniendo el teléfono junto a la oreja, utilicé la mano libre para tantear el camino a través de la alfombra, dirigiéndome a la ventana situada detrás de donde me sentaba normalmente. Llegué a la pared cuando me di cuenta de mi error. Espera, no, esa no. La ventana que daba a la caja de electricidad del patio trasero estaba en la habitación del otro extremo del pasillo. Unas palabras murmuradas se colaron por el teléfono, seguidas del inconfundible sonido de los cables de plástico rozando el metal viejo. Quienquiera que fuera, seguía en la caja, trasteando, asegurándose de que el sistema de seguridad de mi casa estuviera desactivado. Me quedé mirando el lugar donde creía que estaba mi escritorio. Había estado a punto de levantarme y encender todas las luces de la casa,
Y si lo hubiera hecho, habrían sabido que estaba en casa. ¿Me creían ausente? ¿Y les importaba si me encontraban en medio del robo? Con el fin de fortalecer mi interior tembloroso, me abrí paso a través de la alfombra, dirigiéndome hacia el aire más fresco del pasillo. Todavía podía sentir a ese posible vigilante invisible, de pie al otro lado de la puerta, con los ojos siguiendo cada uno de mis movimientos en la oscuridad. Llegué al punto donde podría haber estado un pie. Acerqué mi mano. Nada, solo la alfombra. Sacudiendo la cabeza y luchando por contener mi terror ante las amenazas tanto reales como imaginarias, me arrastré por el vestíbulo, con los ojos irritados. No podía parpadear. No podía cerrar los ojos ni siquiera un segundo. A pesar de no ver nada, tenía demasiado miedo de perderme una fracción de segundo de una linterna errante, o cualquier detalle que confirmara que realmente había asaltantes preparándose para entrar en mi casa. Estaba desesperado por darme prisa, pero no me atreví a hacer ningún ruido. Llegué al final del vestíbulo después de lo que me pareció una eternidad, sin dejar de escuchar los murmullos y el sonido de toqueteos. Solo cuando me arrastré hacia el marco de la puerta, con la madera inclinada bajo mis dedos, escuché las primeras palabras reconocibles contra mi oído ahora sudoroso. ¿Está bien? ¿Está bien?, preguntó otra voz. La primera respondió con un tono afirmativo. Arrastrándome hacia la pared tan rápido como me atreví, tanteé el marco de la ventana. Ahí, me deslicé hacia arriba, con la pesada cortina contra la nuca, y me asomé. El esfuerzo de mis ojos abiertos no supuso ninguna diferencia. Lo único que podía ver era el tenue resplandor de mi teléfono móvil, apenas visible contra los cristales, mientras presionaba mi frente contra el vidrio. Se oyeron más palabras. ¿Qué es eso? Me agaché, con los nervios a flor de piel. ¡Idiota! ¿Habían visto la luz débil de mi teléfono? Me pareció ver algo. Manteniendo mi teléfono cerca de mi pecho, me asomé de nuevo. La ventana seguía siendo tan bonita como inútil. No importaba lo mucho que mirara hacia... ahí. El más mínimo movimiento periférico. Un borrón. Un destello de azul pálido. La luz de un móvil a través de la tela de los jeans. En algún lugar del piso de abajo, el pomo de una puerta se movía. El ruido fue muy leve. No le habría dado importancia si lo hubiera escuchado en cualquier otra situación. Me desplomé, congelado contra la pared, aterrorizado. Repasé todos los objetos de la casa que podría utilizar como arma. Repasé todos los escenarios que había visto en las películas. Adiviné mis mejores opciones para defenderme, hasta que una voz tranquila habló mis pensamientos. Idiota, llama a la policía. Nunca había llamado a la policía. Nunca me lo había planteado. Con el teléfono apretado contra mi oído, lleno de terror, ni siquiera había... Colgué rápidamente y marqué al 911. La conversación es algo borrosa para mí. Recuerdo haber repetido, más de lo necesario, que ya estaban en mi casa. Varios hombres. Yo vivo solo. Han cortado la electricidad y el sistema de seguridad. Por favor, vengan ya. Un crujido sonó desde las escaleras. Lleno de adrenalina, colgué el teléfono y lo dejé a oscuras. Otro crujido emanó del mismo lugar. Una parte de mí se retorció terriblemente, preparándose para la violencia inminente. Dos, pues, estaban arriba. ¿Habían otros dos abajo? No podía oír nada. Un susurro silencioso llegó a mis oídos, procedente de algún lugar del vestíbulo.
justo al lado de la puerta de la habitación en la que me acobardé. Pasaron 10 segundos. 30. 1 minuto. 2 minutos. Por lo menos. Y luego 5. Mirando al vacío, me quedé al borde del pánico durante una eternidad. ¿Qué demonios estaban haciendo? ¿Estaban parados en el vestíbulo? ¿O estaban registrando las habitaciones sin hacer ningún ruido? Tuve la terrible premonición de que, si hacía un solo ruido, por mínimo que fuera, se abalanzarían sobre mí, desde alguna dirección inesperada con un regocijo violento y sin sentido. Al principio casi no lo registré. No en el momento en que ocurrió. Sentí una vibración en mi mano apretada, pero no pude comprenderlo de inmediato. Entre mis dedos desesperados, el teléfono sonó con fuerza, prácticamente gritando, llenando la casa de un ruido abrupto. Era el mismo número, marcando mal por tercera vez, firmando mi sentencia de muerte. ¿Qué demonios ha sido eso?, preguntó una voz amenazante, 2 habitaciones más allá. Solté el teléfono, dejándolo sonar en la alfombra, y me alejé corriendo de la ventana. Boca arriba, la tenue luz del teléfono disipó la oscuridad lo suficiente como para llenar la habitación de un peligro inminente. Pero sin armario ni muebles, no tenía dónde ir. Las cajas de la mudanza sin abrir que llenaban la habitación no ofrecían ninguna seguridad. Más de un par de pasos se precipitaron por el pasillo, las pesadas caídas llenas de violenta urgencia. «Es solo un teléfono», dijo uno, a unos metros de mí. «¿Sí?», preguntó una voz furiosa. «¿Qué hace aquí en el suelo?». «Quién sabe, tal vez es perezoso. He observado su rutina durante semanas. No está en casa». Sonó un clic mortal y dejé de respirar. El haz de una linterna recorrió la habitación, cegándome. Mantuve los ojos abiertos, sin querer cerrarlos por el miedo a que 2 hombres oyeran mis párpados cerrarse de golpe. Por fin, el teléfono dejó de sonar, quedando a oscuras con una abrupta ola de silencio. «Bien», dijo el enojado después de un momento. «El ordenador está por aquí arriba. Ahora iremos a por la televisión de abajo». Los 2 hombres volvieron a entrar en el pasillo y se acercaron a mí por segunda vez. Siguiendo el ejemplo del vigilante invisible que había imaginado frente a la puerta de mi despacho, salí corriendo hacia el vestíbulo, pero no para bajar las escaleras, que habrían crujido y me habrían delatado, ni para recorrer el pasillo, donde me habría topado con los 2 hombres. No, me desplacé contra la pared justo al lado de la puerta, oculto en la cortina de oscuridad que ofrecía el haz de la luz de la linterna. Cuando entraron y salieron de la habitación, girando a mi alrededor, literalmente habían pasado rozando, mi ropa tocando su ropa, pero cualquiera que hubiera sido, no se había dado cuenta. Todavía podía oler el sudor y los cigarrillos. El olor persistía frente a mi cara. Sin ni siquiera mover la cabeza, forcé la vista para ver las siluetas y el haz de luz de la linterna moverse por el pasillo. Mi voluntad de permanecer inmóvil se agotó, y me deslicé hacia el interior de la habitación como pude, justo cuando el haz de luz volvía a recorrer el pasillo. Una vista hacia atrás que podría haberme matado, si lo hubieran hecho un momento antes. No había nada más que hacer que esperar. La eternidad, el infinito, el miedo y el tormento sin fin me agotaron hasta que no fui más que un caparazón, escuchando cómo saqueaban mi casa, sin energía suficiente para temerse descubierto. Estaba solo, agotado y sin fuerzas, y la muerte podría haber sido casi un alivio. 20 minutos después, solo fueron 20 minutos. El técnico de los servicios eléctricos tuvo la amabilidad de venir al día siguiente. Una vez que arregló la caja en el patio, mantuve todo iluminado.
tratando de trabajar a pesar del nerviosismo ilimitado y de las reacciones nerviosas a cada pequeño sonido en la casa. De vez en cuando, intentaba alisar una nueva rosadura en el monitor de mi ordenador casi robado. Nunca funcionaba, pero me parecía vagamente terapéutico. El teléfono volvió a sonar justo al anochecer. Me quedé mirándolo con un horror sordo, con todo el cuerpo lleno de ganas de huir, pero al mismo tiempo paralizado por el trauma de la noche anterior. En algún momento entre esos dos impulsos, el compromiso me llevó a contestar el nuevo número. Hola, solo llamaba para saber cómo estabas. Me saludó una voz tranquilizadora y familiar. Había bajado a la comisaría con los agentes, rellenando una declaración. Los policías habían reído al principio, al escuchar el relato de mis despistes, pero se callaron respetuosamente cuando se dieron cuenta de que hablaba en serio. Gracias, respondí, tranquilizándome. Un crujido sonó en las escaleras. Me sobresalté, pero luego sacudí la cabeza. Sí, no todos los días pasa algo así por aquí, dijo el sargento. Eres nuevo en la ciudad, lo sé, pero no quiero que te preocupe que eso vuelva a ocurrir. No tengo miedo, mentí. Gracias por tu preocupación. Sí, por cierto, descubrimos cómo él tenía tu número. Tenía un trabajo a tiempo parcial con la empresa de mudanzas que usaste. Probablemente usó el trabajo para buscar gente para robar. Y tú, con esa gran casa, viviendo solo, probablemente parecía un objetivo fácil. La primera voz en la llamada errónea. El recuerdo finalmente encajó. Parpadeé, sintiéndome extrañamente vulnerado al darme cuenta. Ese hombre había respondido cuando llamé a la empresa de mudanzas, buscando sus servicios. Había estado en mi casa, catalogando mis posesiones, observándolas para robarlas después. Sí, volvió a decir el sargento, y le escuché recostarse en un chirriante sillón de cuero. Alégrate de haber tenido esa llamada afortunada. Es lo más extraño que he ido nunca. Alguien está cuidando de ti. Esos mismos tipos mataron a un granjero cerca de donde vives hace 2 o 3 meses. Fueron a robarle, pero el tipo estaba en casa. Ahora que sabemos que fueron ellos, se van a ir seguro. Se me heló la sangre. Gracias, sargento. Eso me hace sentir mejor. Mentí. ¿Por qué demonios tenía que decirme eso? Claro. Ahora tengo que volver al trabajo. Cuídate. Colgué el teléfono con un escalofrío. Mis ojos viajaron a ese lugar fuera de la puerta de mi oficina, donde la luz angular de la lámpara seguía esculpiendo ese plano negro escarpado, similar al que me había ocultado una linterna itinerante y me había salvado la vida. Volví a tener la extraña idea de que alguien estaba allí, en el campo, sin servicio, observándome. La sensación de la presencia, de ser observado, se hizo más densa, expectante, casi tangible, como si el observador invisible pudiera salir de repente de la oscuridad y entrar en la realidad. Gracias, solté. Una sola palabra, un mensaje sincero, pronunciado antes de darme cuenta de lo que estaba pensando. La sensación se desvaneció. Inclinando la lámpara, aparté la oscura cortina, pero no había nadie. Motivado por la emoción de la búsqueda, sin pensamientos vocales, caminé por el pasillo hasta la habitación que daba al patio trasero. Me moví por la oscuridad sin miedo, mi objetivo ya memorizado a pesar de mis mejores intentos de olvido. Cerca de la ventana por la que me había asomado, y visto entrar a los hombres, abrí una caja que había dejado sellada durante demasiado tiempo. El objeto en cuestión estaba en la parte superior. Lo llevé a mi despacho y lo coloqué sobre el escritorio.
la foto de ella, frente a mí. Su rostro era tan brillante y alegre como siempre. Su vida aún brillaba bajo la luz del sol. Sonreí por primera vez en varias semanas. ¿Vivir solo? Puede que no tanto. ¿Sabes qué es lo gracioso? Todavía no puedo decir lo que está mal. Estoy atormentado. Desde hace 1 año y medio hay un hombre de pie en la acera de enfrente de nuestra casa, mirándonos fijamente, y no puedo pensar ni pronunciar físicamente las palabras que podrían describir lo que le pasa. Estoy gritando sin sonido a los bordes de mis pensamientos, pero también estoy bebiendo café en el fregadero de la cocina para despertarme para el día. Uno de mis compañeros de piso pasa en pijama, abre la nevera y se queda mirando la comida que hay dentro. No hace ningún movimiento durante un largo rato. Una acción que cualquier observador externo atribuiría a la falta de tocino en el cajón inferior derecho. Pero tanto él como yo sabemos a qué se debe realmente su pesada pausa. Yo miro por la ventana y él mira la nevera vacía, pero una pregunta pasa entre nosotros. Respondo afirmativamente sin hacer nada. Sí, sigue ahí. Si el hombre que me devuelve la mirada desde la acera de enfrente de nuestra casa no siguiera ahí, diría algo. Diría cualquier cosa con sentido. Hace más frío, digo con indiferencia, mirando al cielo. Mi compañero de piso refunfuña. Es un comentario sobre el tiempo y, sin embargo, como lo máximo que nos atrevemos a decir sobre el tema, lo dice todo. El invierno pasado, el frío no llegó. Fue el más cálido registrado en nuestra zona, y el hombre de la acera no murió. El invierno pasado, nos esforzamos porque sobreviviera. A veces, me pregunto si realmente lo hizo. El café está hecho, así que tengo que seguir adelante. Es incómodo, pero tengo que pasar por delante de su mirada llena de odio para llegar a mi automóvil, porque mi compañero de piso tiene el garaje ese mes. Con la chaqueta puesta y la maleta del portátil colgada del hombro, no hay más retrasos. Dentro de mi propia puerta, respiro profundamente. Muy bien, allá vamos. Solo tengo que atravesar nuestro césped, pero la caminata contenida me llena de tensión todas las mañanas. Mientras el aire amargo me golpea la cara, miro a cualquier parte excepto al hombre de enfrente. La calle está silenciosa y vacía. No hay carros que estacionen aquí, no hay niños que jueguen, y el césped es salvaje. Los vecinos aprovecharon cualquier excusa para mudarse, y, muy pronto, nos convertimos en la única casa poblada que queda. Se podría pensar que nuestro alquiler bajaría, pero no, por supuesto que no. Lo peor del paseo de 15 segundos hasta mi carro es que me acerca a él. Puedo sentir el calor de su oído en mi piel, y se enciende a medida que me acerco. Fingiendo tranquilidad, miro al suelo, luego a la puerta de mi automóvil, y me deslizo dentro de un suspiro de alivio. Pero no estoy aliviado. Estoy llorando ligeramente. Soy aparentemente un adulto, pero estoy sentado en mi carro y mirando al frente con los ojos empañados sin ninguna razón que pueda explicar. El calor entra por la ventanilla. Cerrar la puerta no ayuda. A veces, la presión dentro de mi pecho llega a un punto en el que se sienta al borde del estallido. Estoy a punto de gritarlo, pero no puedo. Y la piel se me eriza dolorosamente mientras el calor se repliega por mis arterias. Mientras me obligo a encender el automóvil y alejarme, vuelvo a luchar con él durante mi viaje diario. Es solo un nombre. Se llama Russ. Es absurdo en realidad. Lleva una bata de baño azul hecha trizas, que ha sido destrozada por los efectos de la intemperie durante el último 1 año y medio. Tiene el cabello alborotado y la piel tostada por el sol hasta convertirse en cuero. Viviendo de gusanos, pájaros que se acercan demasiado
y los insectos que llaman hogar a su cuerpo. Es básicamente un vagabundo loco. Excepto que no es un indigente. Más allá de la hierba de 2 metros de altura, que es su casa detrás de él, todavía, técnicamente, porque nadie va a comprarlo. Esa es la horrible pregunta que todo el mundo suele hacerse justo antes de que deje de importarle y se vaya. ¿Por qué no se mete dentro? Pero yo me niego a hacer esa pregunta. Si fuera tan sencillo, si fuera tan simple, ¿no crees que nosotros... Detenido en un semáforo en rojo, hago un gesto de frustración hacia adelante con ambas manos, tratando de captar las ideas, pero las palabras se niegan a formarse juntas. Se deslizan unas junto a otras, golpeando los lados de mi cerebro en lugar de unirse para formar una idea. A mi derecha, una mujer agotada y sucia se encuentra en la esquina. La miro y ella me devuelve la mirada, algo sorprendida de que la reconozca. ¿Es ella como Ruth también? No, da unos pasos hacia adelante, a punto de pedir dinero, y yo me adelanto un poco al semáforo en rojo para evitar la situación incómoda que he provocado. Lo curioso es que lo veo venir, pero tengo más miedo de un peligro que del otro, y calculo mal la brecha. Un camión azul oscuro choca contra el lado del pasajero de mi carro. Caminé el resto del camino al trabajo, parpadeando y mirando mis manos prácticamente todo el tiempo. Algo era diferente, pero no podía precisarlo. También me toqué la esquina superior izquierda de la frente, pero el calor fantasma que había allí nunca resultó ser sangre. No estaba herido, por lo que pude ver. Tampoco nadie notó nada malo cuando entré en el despacho con 20 minutos de retraso y me senté frente al ordenador. Nadie había notado mi ausencia en realidad. Antes de esa situación con Ruth, me había pasado todas las mañanas aterrorizado por llegar tarde, pero eso ahora me parecía pequeño y absurdo. Las luces del techo parpadearon y levanté brevemente la vista. «Oye, amigo», dijo el compañero de trabajo a mi derecha, girando hacia mí e inclinándose con ojos conspiradores. «¿Te has enterado de que anoche se quemó el edificio de enfrente?» Momentáneamente sorprendido, giré mi propia silla para mirar por la ventana detrás de nosotros, pero no había nada que ver. Quizás se refería a otro edificio. Me giré para pedirle que lo aclarara, pero ya se estaba inclinando hacia otro tipo que estaba a su derecha para correr la voz, y de todos modos no importaba. Me levanté para ir a por un café a la sala de descanso, y la amable secretaria que estaba a unos cuantos cubículos del mío me preguntó al pasar: «Te he visto llegar al edificio. ¿Está todo bien?» «Accidente de tráfico», dije con una mueca, asegurándome de seguir moviéndome para que no me preguntara más detalles. No lo hizo. En la sala de descanso, aquel tipo mayor de ventas estaba a medio metro de la pared, de cara a ella. Por reflejo, dije: «Hey, hola», pero no me reconoció. Bueno, tal vez estaba pensando en algo. Pasé de largo. Me serví un poco de café en una taza y me dirigí a la puerta, excepto que... En la salida, donde antes habría salido corriendo por evitar que alguien actuara de forma extraña, me giré y lo observé. ¿Era como Ruth? Esa obsesión no iba a terminar por sí sola. Ahora lo entendía. Tal vez ese tipo mayor de ventas solo estaba desconectado. Tal vez estaba escuchando algo. Concentrándome en mis oídos, pude escuchar de repente el zumbido constante del aire acondicionado del edificio. Siempre había estado ahí, pero lo había bloqueado exactamente por esa razón. Si me hubieran preguntado antes de ese momento, no habría podido decir si el aire acondicionado era audible en mi edificio. El aire acondicionado sonó al apagarse, y ahora que me di cuenta era bastante ruidoso, por lo que me pregunté cómo no lo había notado antes. Y el hombre mayor de ventas se dio la vuelta y se fue sin siquiera reconocerme. Bien.
Miré a mi derecha y vi que un tipo de un cubículo situado varias filas más abajo había dejado de trabajar para observarme y preguntarse qué estaba haciendo. Se dio la vuelta a toda prisa y finalmente me detuve en la puerta de la sala de descanso. Algo iba mal. Mientras me sentaba frente al ordenador esa mañana, pude finalmente afrontar ese primer y más vago nivel de realidad. Algo iba mal. Ese reconocimiento mínimo me había estado aludiendo durante el último año y medio, y mi corazón empezó a acelerarse mientras me repetía a mí mismo esa idea, una y otra vez. Era como un cumpleaños, un ascenso y la Navidad, todo en uno. Algo iba mal. La energía eufórica y aterrorizada corría bajo mi caja torácica cuando mi atormentación dio por fin un paso adelante. Por muy leve que fuera, la sensación siempre había estado ahí, agonizando y aterrorizando a todo el mundo en mi vecindario. Pero ahora por fin podría pensar conscientemente para mí mismo que algo iba mal. ¿Pero qué? Girando hacia un lado y hacia el otro de forma despreocupada, eché un vistazo a mi oficina. Vi a mi jefe 2 pasillos más allá, y me levanté para ir a hablar con él sobre mi automóvil. Me miró y definitivamente me vio, pero rápidamente actuó como si alguien lo hubiera llamado desde una dirección perpendicular a la vuelta de la esquina, y se alejó a toda prisa. Su lenguaje corporal dejaba claro que la amable secretaria le había contado lo de mi accidente, y que no quería soportar la incomodidad de tener que rechazar mi petición de un adelanto de mi sueldo para arreglar el vehículo. El aire acondicionado se apagó estrepitosamente, y se me ocurrió que no me había dado cuenta de que volvía a encenderse. Algo iba mal. Aquel tipo mayor de ventas había estado mirando a la pared, pero toda esa gente se limitaba a mirar sus escritorios. Por el principio de la extracción mutua asegurada, siempre había evitado mirar sus monitores para que ellos nunca miraran el mío. Pero ahora me atreví al límite de la grosería al asomarme disimuladamente por encima de media docena de hombros. Facebook, Reddit, Buscaminas, Facebook, un documento de Word en blanco. Toqué el calor de la esquina superior izquierda de mi frente, pero no había nada. Agitado por algo que no podía expresarse con palabras, comencé a deambular hacia la puerta principal. Por el camino, oí que alguien a mi derecha le decía a un compañero de trabajo: «Oye, ¿has oído que el edificio de enfrente se quemó anoche?». La respuesta de ese compañero de trabajo fue: «Vaya, es una locura. ¿Hubo algún herido?». Entrecerré los ojos y aceleré el paso, atravesando las puertas delanteras al aire libre del invierno sin chaqueta. A la izquierda, normal. A la derecha, normal. Al pasar junto al elegante Lamborghini rojo que siempre conducía a mi jefe, di un paseo alrededor de la oficina, y luego crucé la calle y rodeé la manzana bajo un cielo gris. No encontré ningún rastro del supuesto edificio incendiado. Sin duda, la gente se había dicho que un edificio se había quemado, así que ¿dónde estaba? Parecía ridículo que la gente se dijera eso sin que nadie comprobara que fuera cierto. De camino a casa, caminando sin chaqueta y aún así extrañamente abrigado, escuché las conversaciones de otros peatones en lugar de ignorarlas educadamente como de costumbre. En una esquina, mientras esperaba para cruzar, una mujer le dijo a la otra: «¿Sabías que hay una segunda luna que nunca hemos visto?». Su amiga respondió: «¿Qué? ¿En serio? ¿Dónde?». «Ha estado en el otro lado todo ese tiempo. Si estabas en Nueva Zelanda, pues esa es la luna que ellos ven, y nunca han visto la nuestra. Eso es increíble». A eso, accidentalmente dije en voz alta: «¿Qué demonios está pasando?». Las dos mujeres me miraron con desprecio, se acercaron un poco más y se alejaron a toda prisa. Entonces se me ocurrió que los tres habíamos estado esperando las señales de paso en una intersección sin tráfico. Decidí tirar la cautela al viento y cruzar la calle sin esperar, pero aún así me sentí un poco raro. No había automóviles. Logré llegar a salvo, pero no había automóviles. Mientras avanzaba,
Las mujeres seguían mirándome con recelo desde la distancia, mientras esperaban obedientemente la siguiente señal de paso. No pude evitar preguntarme si algo andaba mal en mi cabeza. Si había algo mal en mis pensamientos, entonces tal vez, solo tal vez, podría por fin hacer algo con respecto a mi atormentación. Por mucho que dominara ese lugar concreto de la acera, el monstruo de mi barrio también tenía su hogar en la imposibilidad de las palabras para transmitir su naturaleza. Si mis palabras no funcionaban bien, tal vez abrieran nuevas vías. Probablemente tenía que ir al hospital por una conmoción cerebral o algo así, pero antes de hacerlo, tenía que llegar a Rus. Uber. Sí, era un genio. Usando mi teléfono, llamé un Uber. No tiene sentido caminar en el frío, ¿cierto? En 3 minutos, me subí al asiento trasero de un auto desconocido conducido por un extraño que seguramente había sido investigado por alguien. Cualquier otro día, habría esperado el silencio, pero hoy agradecí que el conductor empezara a hablar. Algo de eso era crucial para mi próxima interacción con Rus. ¿Eres de aquí?, preguntó. No, mentí por alguna razón. Después de una breve pausa, porque no me veía capaz de salirme con la mía, continué. Acabo de llegar. Vengo de Nueva Zelanda. Qué bueno, hombre. ¿Qué te parece nuestra luna comparada con la tuya? Me senté y me quedé mirando la parte de atrás de su cabeza por un momento. Me miró por el espejo retrovisor. Finalmente, dije, la tuya es más grande, supongo. Eso es lo que dicen. Tocó la radio, haciéndola sonar más fuerte. ¿Te importa? Negué con la cabeza, y luego toqué el calor sobre mi ojo izquierdo, sin encontrar aún sangre. La radio empezó a irradiar un completo sinsentido. Había palabras, sí, pero no formaban ideas coherentes, o eran lo opuesto a la realidad básica. Observé cómo el taxi se sentía, con lo que equivalía a los desvaríos de un loco. Finalmente recordé. La corteza frontal izquierda, detrás del ojo izquierdo. Ahí es donde se procesa el lenguaje. ¿Había dañado de algún modo mi área de Broca? Lo sabía por un viejo episodio de una serie de ciencia ficción que trataba de un virus que dañaba el área de Broca. ¿Era así? No, espera. Si estaba dañada, debería haber sido capaz de entender el lenguaje, pero no de hablarlo. En cambio, parecía estar afectado al revés. El conductor se detuvo al final de mi calle. Lo siento, amigo, hasta aquí llegó. Lo entendí. Ya nadie pasaba por nuestra calle. Ni siquiera había traído la maleta del portátil. Se me hacía raro caminar por mi calle, sin mi chaqueta, ni mi maleta del portátil. No había sido raro antes, pero ahora Rus me miraba desde el otro extremo de la calle, y probablemente se preguntaba qué hacía en casa tan temprano y sin mis cosas. Deteniéndome firmemente en la acera 1,5 metros de él, finalmente lo miré a los ojos por primera vez en un año. Todavía estaba allí, debajo de todo el pelo salvaje, los jirones azules y la piel quemada. Sus ojos seguían manteniendo su esencia. De hecho, había sobrevivido el último invierno. Miré hacia abajo. Tenía los dedos de los pies negros. Tosió bruscamente y dijo, ¿qué quieres, imbécil? Su odio hacia nosotros lo había mantenido todo ese tiempo. Siempre lo supe. Y siempre supe que si nosotros también nos hubiéramos mudado, se habría quedado aquí completamente solo. Y entonces sí que habría muerto. El barrio, tal y como existía entonces, había intentado muchas cosas. Nada había funcionado. Pero ahora, realmente podía afirmar que había algo mal. Rus, ¿por qué no vienes a nuestra casa un rato? No quiero, mintió, dolido aún más por su incapacidad para hablar de ello. Lo intenté de nuevo. ¿Quieres ir a dar un paseo? Hace demasiado frío. Prefiero quedarme aquí. Mintió de nuevo, con una expresión de agonía. Avancé,
con la intención de sacarlo de su sitio. A medio metro de distancia, cambió de opinión. Después de todo, había estado allí tanto tiempo que probablemente lo dañaría de alguna manera si lo movía. Retrocedí hasta 1,5 metros y apreté los puños. Nada había cambiado. Me miró con más intensidad aún. «Detente». Avancé, con la intención de sacarlo de su sitio. A medio metro de distancia, cambié de opinión. ¿Qué sería de nuestro barrio sin él? Sin él, todo cambiaría. Y quién sabe cómo serían las cosas. Todo tipo de gente horrible podría mudarse a esas casas vacías. Me alejé 1,5 metros. Hice una mueca y me giré para mirarlo. Él estaba furioso ahora. ¿Qué demonios se pasa? ¡Para! Todavía me sentía extrañamente caliente. Todavía estaba lleno de presión. Quería explotar, gritar, hacerme un ovillo y llorar. Todo estaba apagado. El mundo era una locura y no podía poner ese maldito problema en palabras. Así que ofrecí el único paso verdadero que había dado. Por primera vez, alguien le preguntó: «Russ, ¿pasa algo?». Entonces me miró fijamente, pero no con el odio que tanto había tenido nuestro último año. «¿Qué? ¿Cómo has...?» Abrió más la boca por un momento, pero no siguió ningún sonido. Luego dijo: «Pregúntame otra vez». Me alegré de volver a preguntar: «Russ, ¿pasa algo?». Su mandíbula se estremeció mientras se esforzaba. Asentí con la cabeza e hice un movimiento de ánimo con las manos. «Sss». Pronunció mal la primera sílaba y luego captó, triunfante, una forma de hacerlo, soltando esa palabra de una mejor manera. «Sí». Se desinfló como un globo tras soltar esa palabra, como si el esfuerzo le hubiera costado toda su fuerza de voluntad por el momento. Apenas audible, se agitó, riendo y llorando con intensidad alternada. Intenté acercarme, pero volví a cambiar de opinión a 1,5 metros de distancia. No, esa vez solo estaba a 1,5 metros. ¿Sabes qué es lo gracioso? Todavía no puedo decir lo que está mal. Estoy embrujado. Desde hace 1 año y medio hay un hombre de pie en la acera de enfrente de nuestra casa, mirándonos fijamente, y no puedo pensar ni pronunciar físicamente las palabras que podrían describir lo que le pasa. También estoy tomando café en el fregadero de la cocina para despertarme para el día. Uno de mis compañeros de piso pasa en pijama. Abre la nevera y se queda mirando la comida que hay dentro. No hace ningún movimiento durante un largo rato. Una acción que cualquier observador externo atribuiría a la falta de salchichas en el cajón inferior izquierdo. Pero tanto él como yo sabemos a qué se debe realmente su pesada pausa. Yo miro por la ventana y él mira la nevera vacía. Pero una pregunta pasa entre nosotros. Para responder esa pregunta, lo saludo con la mano. Desde el otro lado de la calle, Russ me devuelve el saludo. Miro a mi compañero de piso. Él me devuelve el saludo con el ceño fruncido, porque sé que la Tierra solo tiene una luna, pero sigue lo suyo a falta de poder convencerme de lo contrario. Solo hay una luna en el cielo, y voy a salvar a Russ algún día, y no hay nada que nadie pueda hacer para detenerme.